eso. Lo que sí me interesa que ustedes comprendan que siempre, cuando hablamos de forrajeras, utilizamos el género, utilizamos la especie y en los que tengan también utilizamos la variedad, o sea que es el tercer nivel taxonómico, ¿ya? Siempre decimos género. Ustedes escuchan hablar género Panicum, ahora este último periodo ya le han cambiado a género Megatirsus. Vamos, vamos a seguir todavía hablando de Panicum porque la mayor parte de la bibliografía disponible está todavía como Panicum. ¿Por qué le cambiaron? No me pregunten. Yo les diría eso, ¿saben qué? Eso es tema de los taxones, ¿no? ¿Cuál es la justificación? No nos interesa. Sí que nos interesan los materiales, ¿no? También les decía, siempre hablamos Panicum maximum, la especie. Ahora es Megatirsus maximus. ¿Ya? No importa, ya ustedes eso lo comprenden. ¿Qué materiales tenemos en Panicum maximum o Megatirsus maximus? Tenemos, por ejemplo, Tanzania, Mombasa, Gatton, Aruana, Masai, Suri, Centenario, Trichoglume, hay muchos materiales, ¿ya? Muchos materiales, sin embargo, lo que quiero que siempre comprendan y tengan en cuenta que hablamos de género, de especie, de variedad y en muchos casos tiene el nombre común, que también en muchos casos, siendo un poco redundante, decirles de que el nombre común a veces está ligado a la variedad o a la especie, ¿no? Otro material, género Penicetum purpureum, la especie. Estos son los pastos de corte, como ustedes pueden ver. Hay el king grass, merquerón, napier, camerún rojo, Taiwán. Ahí hablan ustedes, por ahí escuchan también del Cuba. Hay, hay un Penicetum, como así también Penicetum híbrido, que es el mar alfalfa. Y bueno, como les mencionaba, muchos nombres comunes llevan nomás lo que es el nombre de la variedad. Bien, eso les remarco, miren, con negrita para que sepan que estos dos géneros son importantes y conocidos en nuestra zona. Y aquí al otro lado tenemos el otro género que es también importante, como lo es Brachiaria, últimamente también llamado género Urocloa, ¿no? Y dentro de Brachiaria, decirles que hay muchos materiales. Brachiaria mútica, Brachiaria brisanta, y dentro de brisanta hay varias variedades, diríamos, como MG5, MG4, después está humidícola, decumbens y así, ¿ya? Entonces, siempre tomemos en cuenta, hablamos de género, de especie y si lo hay, de variedad. Esta familia de las gramíneas es una de las más grandes y comprendan de que está muy relacionada con los rumiantes o en general, diríamos, ¿no? Con los animales salvajes que no necesariamente tengan que ser rumiantes, pero que son, diríamos, herbívoros, ¿no? En su mayoría herbívoros. Como pueden ver, se imaginan, nosotros hablamos apenas de Penicetum, de Urocloa o Brachiaria, de Panicum o Megatirsus, de Cynodon, y hablamos de 4 géneros y a nivel global estamos diciendo de que hay más de 500 y más de 5.900 especies. Por supuesto, ustedes entiendan de que las gramíneas en su estado nativo están difundidas desde los lugares más fríos hasta los lugares más calientes. Entonces hay una alta variedad, ¿no es cierto?, de material. Bien, entonces ahora sí vamos a comenzar ya a tomar en cuenta los materiales que más nos interesan y un punto inicial, es decir, ¿saben qué es importante?
que tomemos en cuenta la calidad de las semillas para hablar de un correcto establecimiento. Y por ello vamos a definir, ¿no es cierto?, ¿qué es establecimiento? Y yo voy a estar repitiendo todo el semestre, establecimiento, establecimiento y establecimiento, ¿no? Y el establecimiento, comprendan bien, no es solo siembra, a veces nosotros entendemos que es siembra, no. Establecimiento va desde el momento en que nosotros definimos dónde y preparamos el terreno, desde que diríamos incluso, ¿no? O desmontamos o hacemos la limpieza del terreno, luego recién vamos a definir el tema de la siembra, cómo sembrar, una vez que sembramos, por ahí tendremos la necesidad de controlar malezas, por ahí plagas, y cuando termina este establecimiento, precisamente cuando ya el cultivo llega a su estado reproductivo. ¿Qué quiere decir? Ah, ya, está listo. Ya podemos incluso utilizarlo con animales porque la planta está bien establecida, ¿no? Quiere decir que está bien desarrollada, está con buen desarrollo radicular, buen desarrollo de biomasa, ¿no? Entonces eso es importante que lo comprendan. El establecimiento son varias etapas por las que pasa el cultivo y ustedes pueden ver por eso la imagen de un cultivo ya en inflorescencia. ¿Qué quiere decir? Creo que ya lo comentamos, ¿no? Si mi pastura tiene medio metro de alto, de altura sobre el nivel del suelo, ¿cuánto tendrán las raíces? Medio metro igual. Dijimos que es proporcional, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué se acuerdan cuando dijimos estado vegetativo y estado reproductivo? Y precisamente cuando llega al estado reproductivo dijimos ya todo lo que la planta cosecha desde arriba, la energía, y desde abajo los nutrientes, lo lleva a la parte de producción de frutos o de semillas. Quiere decir que sus raíces paran también de crecer en profundidad y también de altura para de crecer. Eso quiere decir de que la planta ya está bien establecida, bien desarrollada. Por eso es, diríamos, una referencia que logremos un buen establecimiento. Hay un buen, cuando decimos la planta llegó a floración, bueno, ya tiene una muy buena, un muy buen desarrollo radicular, es como decir, hemos hecho un muy buen cimiento para la casa. Y eso es muy importante, ¿no? Bien, vamos a seguir ya ahora un poquito más con mayor secuencia. Y lo primero que vamos a mencionar es, ¿saben qué? Es fundamental tomar en cuenta la calidad de semilla para tener una buena densidad de siembra. Esto es clave, esto es establecimiento de calidad cuando tenemos una buena población de plantas, ¿ya? Eso es clave. Las forrajeras cultivadas mejoradas, ya lo dijimos, son las especies que son producto de la selección y mejoramiento, son materiales que tienen mayor capacidad para crecer o producir forraje por cada metro cuadrado. Generalmente estamos acostumbrados a tenerlas bajo monocultivo, por eso les decía, rinden mucho más que un pastizal nativo, obvio pues, ¿no? Porque estamos hablando de un material ya seleccionado para crecer rápido, para producir biomasa. Asimismo, les decía, claro, está bien. Sin embargo, hay que invertir, hay que pagar por desmonte, hay que pagar por trabajo de maquinaria para que prepare el terreno, para sembrar, hay que cerrar para aplicarle manejo y una serie de, si vale el término, obligaciones. ¿Justifica? Sí justifica porque nosotros ya vamos a producir más comida por cada metro cuadrado. Importante.
Fundamental este tercer parrafito, y eso también ya lo conversamos, ¿no? Cada material tiene su potencial genético, dijimos, ¿se acuerdan? Tiene su forma, y decíamos que su forma responde a factores genéticos. Cada material requiere un cierto tipo de suelos, clima, cantidad de lluvia y demás. Eso creo que ya está claro. Un poquito de historia. Uno diría, ¿de dónde aparecieron las gramíneas que ahora tenemos, no? Comenzó en la década de los 50, miren, los australianos colectaron en la sabana africana, que está más o menos desde el centro del continente hacia el sur. Hay muchos parques que los han declarado posteriormente parques, son sabanas donde predominan las gramíneas, y en ese sentido los australianos colectaron. Todavía, miren, de esas primeras colecciones, como producto de ese trabajo, está Panicum maximum, variedad Gatton, Trichoglume, está Brachiaria decumbens, y las leguminosas, por si acaso, ¿no? Las leguminosas forrajeras las colectaron en Sudamérica. Se las llevaron, y yo les comenté de un material que ya también se utiliza a nivel global, su cultivo, ¿no? Importantísimo cuando hablamos de todo este tema, hablar, por ejemplo, del vigor. El vigor es importante y se refiere a esa fuerza que tiene la semilla para germinar. Fundamental. Que tenga facilidad para germinar una vez que la sembramos, se pone en contacto con el suelo, hay humedad, hay temperatura, y comienza cada semilla a formar una planta. La dormancia también es diríamos, una parte de la vida de las semillas, sobre todo de las semillas de gramíneas, que se refiere a la dormancia a que después de que la semillita madura en la planta, requiere un determinado tiempo para recién ponerla a germinar, o si se mantiene en el suelo, normalmente lo que sucede es que espera el siguiente verano para recién nacer, diríamos. Dormancia, para que no se olviden, tiene relación con que la semilla duerme, con que la semilla descansa por un tiempo antes de entrar en actividad y formar una nueva planta. ¿Ya? Eso es fundamental. Importante también cuando hablamos de calidad de semilla, la tasa de siembra básicamente se refiere a cuánto de semilla vamos a poner por metro cuadrado o por hectárea, y eso tiene mucho que ver con el vigor, con la dormancia. Ahorita vamos a hablar, por ejemplo, de la prueba de germinación, que tiene que ver con el hecho de determinar la viabilidad de las semillas. Por eso, siempre cuando hablamos de calidad de semilla, nosotros primero decimos, ¿no? Porcentaje de pureza, ¿qué quiere decir? Yo agarro 100 gramos de semilla, entre comillas, ¿no? De semilla. Sin embargo, al seleccionar esa semilla, probablemente yo voy a encontrar semillas enteras, y puedo encontrar semillas partidas, fraccionadas, y voy a encontrar basura de todo tipo. Puedo encontrar piedras de tamaños chicos, pero ahí están. Puedo encontrar restos de insectos y una serie, incluso, ¿no?, semillas de otras plantas, y a eso se refiere la pureza. Se expresa en porcentaje. ¿Qué quiere? Por eso les decía, ¿no? Como ejemplo, yo agarro 100 gramos, y de esos 100 gramos voy a separar semillas enteras de todo lo demás, y luego vuelvo a pesar y puedo decir, ¿no? Tengo 70 gramos de semilla buena, quiere decir 70% de pureza, y 30 gramos de otras cosas, y eso es 30% de
basura o de desecho, ¿no? Una vez que tenemos las semillas puras, necesitamos hacerle la prueba de germinación, la viabilidad, ¿no? Y para eso hay muchas formas, ¿no? Desde utilizar un platillo con arena, con algodón. En colegio nos hacen hacer esos ensayos. De todas maneras, es bueno comentarles, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el comité de semillas. El comité de semillas es una instancia departamental con dependencia nacional que se encarga de hacer este trabajo y sobre todo de certificar, o sea, darle credibilidad. Entonces, si ustedes importan o producen semilla y quieren comercializar, deben llevarlo al comité de semilla o llamar al comité de semilla para que les tomen muestras aleatorias y ellos hacen la prueba y les van a decir, bueno, su porcentaje de pureza es de tanto, su germinación tanto, por lo cual el valor cultural básicamente no es más que multiplicar la pureza por el porcentaje de germinación, dividir entre 100 para quitarle lo de porcentaje y nos dice cuánto realmente o cuál es el valor de ese material. En este caso dice, si la pureza es 40 y la germinación 80, entonces el valor cultural es de 32. Y en ese sentido, miren, solo de ejemplo, ¿no? Si por ahí encontramos una semilla con 40% de pureza, quiere decir que nosotros por ahí estamos comprando más basura que semilla. ¿Se imagina? De 20 kilos, solo 8 kilogramos son de semillas que sí pueden probablemente germinar o que están puras, porque comprendan que no necesariamente la semilla entera sí o sí va a germinar. Por ahí no fue bien procesado y tal vez no germine, ¿no? Entonces, en ese sentido, en este tema puntual siempre hablamos, ¿no? Ojo, pregunten bien cuánto es el valor cultural, no vaya a ser que estén comprando más basura que otra cosa. ¿Sí? Importante. Bien, repetir nuevamente los dos grupos más importantes que tenemos, Brachiaria Eurocloa, que se acuerdan, les había dicho, tienen su inflorescencia tipo banderita, y el Panicum maximum o Megathyrsus maximus, que tiene la inflorescencia en forma de pirámide, ¿no? De cualquier manera, yo les decía, ¿no? Valor cultural, ¿y qué hago con el valor cultural? Miren, el valor cultural es un dato que tenemos que utilizarlo para un procedimiento complementario. Y por eso nosotros hablamos del factor. ¿Qué es el factor? Básicamente son valores, como ven aquí en este cuadro, estos fueron determinados por la Embrapa Brasil, que nos dicen ellos después de muchas pruebas en función al tamaño de la semilla, la cantidad de semillas por gramo, por 10 gramos, por 100 gramos, ellos han hecho muchas pruebas y nos dicen, una vez que usted tenga el valor cultural, tiene que hacer la prueba del factor. ¿Qué significa? Nos dice, si su valor cultural es de 40 y usted, por ejemplo, tiene que decidir cómo está preparado su suelo en 3 niveles, por ejemplo, que dice, mi suelo está ideal, está a medias la preparación o está feísimo el suelo. No hay un suelo como tan apto para que todas las semillas germinen, ¿no? Entonces, tenemos que ver en qué condición está el suelo. Luego, nos dice, usted tiene que decidir si su semilla va a ser sembrada de manera mecánica, con sembradora, va a ser hecha al voleo, que puede ser con mano o con maquinita, o también puede hacerlo de manera aérea. Entonces, si yo sé el valor cultural y sé cómo lo voy a sembrar, en este caso nos da el ejemplo, ¿no? Nos dice, su valor cultural es de 40
¿Y cómo lo va a sembrar? Al voleo, entonces, miren. Valor cultural, 40, está bien ahí. Sin embargo, ¿cómo elijo el valor del factor? Preparación media y la siembra dice al voleo. ¿Se fijan? Hago la relación. Al voleo, preparación media. 340 es el valor del factor y lo divido entre el valor cultural y me dice, ¿sabe qué? Con esa semilla de valor cultural de 40 y con ese suelo medianamente preparado, usted debe poner 8,5 kilos de semilla por hectárea. ¿Me entienden en este punto? En todo caso, si yo les doy, por ejemplo, un ejercicio, tendría que decirle, aplique el factor, ¿no es cierto? Y considerando que su suelo está en condición ideal, bueno, ya saben que tienen que optar por esta línea. Y usted va a sembrar vía aérea, bueno, aérea. Con ideal, dice, su valor del factor es 450. Aplique un valor cultural de 55. Bueno, tienen que dividir entre el valor cultural que les doy y ustedes van a decir cuántos kilos deben sembrar. ¿Ahora sí me comprendieron? Sí. Sí, doctor. Bien, miren, yo les di el ejemplo con el género Brachiaria. Igualmente, el género Panicum o Megatirsus tiene su cuadro para definir su factor. De hecho, uno Una diría, no, consulta, diga, doctor. ¿Usted nos va a dar ese cuadro en el examen? no, para la segunda evaluación yo ya les voy a dar un ejercicio completo. Sin embargo, yo lo que les pido, ¿no? Para que algo por lo menos trabajen y se aprendan, les digo, ¿saben qué? Ya el aéreo no me aprendan el valor del factor, pero sí me aprenden estos de acá, mecanizado al voleo, tanto en braquiaria como en urocló. O sea, ese es su sacrificio de ustedes tener que aprenderse el valor de los factores según la condición de suelo y la forma de siembra que van a aplicar, que en realidad son solo dos formas de siembra, ¿no? Yo solo quería mencionarles, miren, aquí, mecanizado ideal, dice 240 para braquiaria o megatirsus, o perdón, o megatirsus, ¿no es cierto? Y en el caso del Panicum, ideal y mecanizado son 160, o sea, es un valor menor. Y uno dirá, ¿por qué? Porque las semillas del género Panicum o Megatirsus es de menor tamaño. Perdón, aquí tengo un error que debo, algo me pareció raro, ahí es urocloa, ¿ya? Entonces, solo eso, ¿no? De que sepan de que los valores son distintos para cada género porque son tamaños de semillas también diferentes. Bien, la pregunta sería, ¿y de qué me sirve? ¿Para qué yo hago ese cálculo, no? De que tengo, ya sé, como referencia debo sembrar 6 kilos, ¿ya? Cuando nosotros aplicamos el factor en base al valor cultural, esto es lo clave, a ver si me atienden, por favor. Nosotros aplicando el factor con el valor cultural, esto es lo que logramos. Aseguramos que en braquiaria o urocloa, en ese género, cualquier especie o variedad, nosotros vamos a asegurar de que por cada metro cuadrado haya entre 15 a 20 individuos. ¿Sí? Eso es lo importante. O sea, una correcta densidad
que nos asegure que yo voy a poder esperar la cantidad de biomasa que me dice una cartilla, diríamos, ¿no? Ah, usted con braquiaria decumbens puede esperar 7.000, 8.000 kilos de materia seca por año. Ah, bueno, lo voy a obtener siempre y cuando tenga una buena densidad, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa con el género Panicum omegatirsus? Ah, nos dice de que si usted cumple con ese procedimiento de utilizar o aplicar el factor y el valor cultural, usted asegura de que por cada metro cuadrado tenga entre 40 a 50 semillas o individuos, y eso nos asegura una producción de biomasa acorde a lo que se establece en la cartilla, en su agronomía del cultivo. ¿Me comprendieron? ¿Se entiende o no se entiende? No muy bien, doctor. ¿Será que lo puede explicar de nuevo, por favor? Ya. Esto, hasta la importancia del uso del factor, ¿se entiende? ¿O no? Por ejemplo, nos dice, ¿no? Nosotros podemos ya tener, miren, en este caso dice el valor cultural es de 30. Ya yo les doy el valor cultural de 30, pero yo no les puse qué van a buscar, pero si me entendieron, a ver, si yo tomo el valor de 180, qué condición de suelo es el que tengo para sembrar? Medio. Medio. ¿Y cómo lo voy a sembrar? Mecanizado. Mecanizado, ¿no? Entonces, es como que les diga, ¿no? Tome el factor considerando que su suelo está en condición media de preparación y usted lo va a sembrar vía mecanizada o con sembrador. ¿Sí? Entonces, por eso es 180, lo divido entre el valor cultural y me dice usted con esa semilla y bajo esas condiciones debe poner 6 kilogramos por hectárea. ¿Para qué me sirve? Vuelvo a repetir, que yo haga todo este análisis y saber que debo poner 6 kilogramos para que yo me asegure que si es braquiaria o urocloa, sí o sí tenga entre 15 a 20 plantas por metro cuadrado, y si es Panicum omegatirsus, entre 40 a 50 semillas, que esa es una densidad correcta que debo tener. Ahora sí. Debo mencionarles, miren, yo que ando muchísimo por propiedades, con intercambio mucho con ganaderos, es muy clásico. Yo tengo 20, tengo 100, tengo 500 hectáreas de pasturas, pero ¿saben qué? Si uno va y evalúa eso, la condición de esos potreros, probablemente diga, este potrero tiene 20 hectáreas, pero ¿sabe qué? Si lo evaluamos correctamente, equivalen a 10, solo a 10 hectáreas, como que tienen una densidad correcta. No sé si me hago comprender. O dicho de otra forma, a veces uno sobredimensiona, ¿no? Ese potrero tiene 20 hectáreas de pasto, pero si va y evalúa la cantidad de cobertura de individuos, solo equivaldría a unas 10 hectáreas y yo estoy sobredimensionando, estoy sobreutilizando ese potrero. ¿Se entiende? Doctor, ¿será que puede volver a repetir cómo se sacaría ese resultado? Este que está en pantalla. Sí, o sea, de sacar la ecuación y todo, lo entiendo, pero no lo de sacar este resultado, no. Ya. Este resultado, por si acaso, no es que yo lo saco, sino es una referencia. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a asegurarme
que tenga de 15 a 20 plantas por metro cuadrado, que es una recomendación que deberíamos tener con el género, con cualquier especie o variedad del género Brachiaria, deberíamos tener siempre de 15 a 20 plantas por metro cuadrado. ¿Cómo me voy a asegurar de eso? Aplicando lo que acabamos de ver. Esto, que yo sepa, que tenga ya bien definido el valor cultural de mi semilla y defina luego, tomando como referencia estas planillas, decir cómo está mi suelo, está en condición media. ¿Cómo lo voy a sembrar? Al voleo. Entonces, condición media al voleo, 340 es el factor, dividirlo entre mi valor cultural para que diga, yo debo sembrar 8,5 kilos por hectárea para asegurarme precisamente esto, que yo tenga de 15 a 20 plantas por metro cuadrado, y eso me va a asegurar que yo produzca la cantidad de forraje que dice en su agronomía esta especie o variedad de Brachiaria Ourocloa. ¿Ahora sí? Sí, gracias. Muy bien. Entonces, a eso se refiere, miren, densidad correcta, que haya el número de individuos previsto, y baja densidad. De hecho, uno dice, pues no, yo no puedo esperar 8,000 kilos de materia seca por hectárea por año si tengo este tipo de cobertura, ¿no? No es lógico, ¿no? Otros factores, ¿no es cierto?, que se debe tomar muy en cuenta cuando estamos trabajando con el tema de qué especie o variedad sembrar. Ya saben, la fertilidad del suelo es importante, lo dice cuando vemos la agronomía de cualquiera de esos cultivos. Importantísimo, cuánto llueve, cuándo llueve, fundamental. También tenemos, miren, nosotros podemos darnos el gusto o el lujo de elegir que dentro de 40, casi 40 materiales, cuál es el que quisiéramos o el más apto para nuestros animales, incluso tomando en cuenta la categoría, ¿no? Y la categoría se refiere al tamaño. Si lo quiero para vacas, si lo quiero para terneros, para destetes, para ovejos, lo que ustedes quieran. Puedo elegir hasta según el tamaño. Aquí nos dice, lo quiere para terneros menores, para terneros medianos o para animales mayores que van a engordar. También las plagas, enfermedades, ya uno como que conoce si se pueden o no se pueden presentar, ¿no? Solo de ejemplo, miren, esta es una plaga muy conocida en nuestro medio. Se la conoce como salivazo, los brasileros le dicen cigarriña, tiene esa formita, sin embargo es un díptero nomás, que lo que hace es en su estado de larva, succiona la savia de la base de los tallos y causa mortalidad, sobre todo afecta mucho al Brachiaria decumbens. Ya lo vi en la chiquitanía hace poquito, también lo afecta al MG5, tiene problemas miren, el mulato 2, que es un Brachiaria híbrido, seleccionado para resistir al salivazo, sin embargo, sigue teniendo problemas. Y esa es una plaga de ciertos periodos del año, sobre todo los meses más húmedos y calientes, y bueno, hay que saber trabajar y lidiar con estos tipos de recursos, ¿no? Bien, solo decir, ¿no? Uno siempre se pregunta cuántos millones de hectáreas tenemos en Bolivia. Estamos hablando de casi 2,5 millones de hectáreas. 2,5 millones, algunos dirán es mucho, otros dicen poco. Si nos comparamos con los países vecinos es muy poco. Y yo les había dicho, ¿no? Lo que pasa es que también tengamos en cuenta que gran parte de nuestros recursos forrajeros están en los
pastos nativos, ¿no? Y eso hay que valorar. Bien, hablando ya del establecimiento en sí, vuelvo a repetir, para que no se olviden, el establecimiento involucra desde que preparamos, sembramos o plantamos, controlamos malezas, si hay plagas, y termina normalmente cuando el cultivo llega a floración. Importante. Bien, hay pastos, por si acaso, que los establecemos mediante semillas, como otros lo hacemos mediante material vegetativo, ¿no? Generalmente por tallos, por ejemplo, los penicetum, que son los pastos de corte, incluso, ¿no? La caña de azúcar puede considerarse un cultivo forrajero y lo hacemos por material vegetativo. Y en otras circunstancias, como el caso de los sinodón, el pasto estrella que ustedes por ahí conocen, Brachiaria mútica, que es también rastrero, o cualquier forrajera de crecimiento rastrero, podemos nosotros multiplicar básicamente haciendo ese trabajo de trasplante o plantación de tallos, a veces de fracciones de macollos, y funciona. Cuesta mucho más trabajo, pero funciona. ¿Qué es importante? Ya saben, el tipo de suelo, desde la topografía, si es un lugar que drena, no drena, se encharca, fertilidad del suelo, todos esos factores nos van indicando cuál es el paso que debemos tomar. ¿Cuál especie? Ya también creo que lo entienden muy bien. Depende, pues, si es una especie que requiere suelos fértiles, medianamente fértiles, si soporta suelos que se encharcan, requiere los que no se encharcan, cuánto llueve, cuándo llueve, es importantísimo la cantidad de lluvia por año, eso está en la agronomía de cada cultivo. Incluso hay forrajeras, ya yéndonos un poco no solo a las gramíneas, sino a las leguminosas, que igualmente tienen limitantes respecto a la acidez del suelo, por eso hablamos hasta de pH, ¿no? ¿Cómo debe ser una buena forrajera? Se supone que debe ser de fácil establecimiento, entonces uno preferirá que sea por semilla, que haya disponible en el medio la semilla. Persistencia se refiere a que seas, diríamos, que soporte muy bien temas de pisoteo por parte de los animales, que soporte muy bien periodos secos, épocas secas, a veces un poquito largas, que resista periodos fríos, incluso zonas donde cae o donde la temperatura baja de 0, que produzcan buena cantidad de forraje, que tengan valor nutritivo, que sea muy consumida por los animales, y así uno diría, no, pues esto es lo ideal, ¿no? Y todas las especies, variedades tienen esta característica, habría que ver. Que sean resistentes a enfermedades, que tengan capacidad, ¿no es cierto?, de pelear, diríamos, muy bien con las malezas, que compita con malezas, que sea resistente a insectos. Entonces, una serie de aspectos que nosotros deberíamos conocer antes de decidir qué especie o variedad sembrar. Eso es importante. Y en ese sentido, algo complementario. Miren esta gráfica. ¿Qué nos dice? Ojo, no se olvide, si usted decide utilizar Panicum Maximum o Megatirsus Maximus, ya sea Mombasa, Tanzania, Arowana, Gatton, Masai, Trichoglume, Suri,
No se olvide que esos materiales requieren suelos fértiles. Son los materiales que requieren suelos más fértiles. Si sus suelos no están tan buenos y son de condición regular, pudiera usted sembrar Brachiaria brisanta, variedad marandúes, saraes, mulato 2, etcétera, etcétera. Sin embargo, si sus suelos son relativamente pobretones en fertilidad, bueno, opte nomás pues por decumben, por humidícola, ¿no? Y así. En general, es fundamental que ustedes comprendan que primerito, antes de decidir qué sembrar, veamos cómo anda mi suelo y además de eso, no debemos también olvidar que debemos certificar cuánto es la media de lluvia al año en ese lugar o en esa zona e incluso la distribución, ¿no?, de los meses de lluvia. Es importante. Les dejo aquí, son 2 cuadros, Brachiaria o Eurocloa. Si se fijan, les marqué los más conocidos y distribuidos, Brisanta, Decumben, híbrido, que es el mulato 2, humidícola. ¿Qué hábito de crecimiento prefieren o tienen, perdón? ¿Qué tipo de suelo prefieren? Su adaptación al manejo, si son resistentes o no al pisoteo, si son muy consumidos por los animales, medianamente consumidos, su capacidad de carga, miren, eso es muy relativo, va a depender mucho de la forma de manejo. Esto sí es importante. ¿Cuánto es lo mínimo que debe llover en esa zona? Y otros que nos dicen son más o menos resistentes a enfermedades y plagas. Esto, por ejemplo, es un brisanta. Lo mismo en el caso de Panicum maximum o Megathyrsus maximum, ¿verdad? 4 materiales muy difundidos y sus características agronómicas que debemos mínimamente entender. ¿Qué aspectos hay que tomar en cuenta? La época de siembra, eso es clave. Y no se olviden que cada cultivo, incluyendo incluso, por ejemplo, el maíz, mínimamente necesita 90 días de época de lluvia. Lo mismo, cuando vamos a sembrar forrajeras, tendríamos que siempre pensar, a ver, ¿cuándo termina la época de lluvias? ¿Alguien tiene más o menos idea? Digan. ¿O se fueron? Me dicen, pues, ¿cuándo cuándo ya terminamos la época de lluvia, por ejemplo, aquí en la zona central y norte integrado? ¿Marzo? Entre septiembre y Marzo, octubre. miren, todavía uno dice, no, abril hay un poco de humedad, un sur suave y demás, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Miren, supongamos abril todavía hay humedad. Abril, marzo, febrero. Entonces, nosotros sí o sí deberíamos máximo sembrar hasta el 15 de febrero para asegurarnos que ese material tenga al menos unos 90 días de disponibilidad de humedad para que termine de crecer, ¿ya? Eso es importante. Y eso es lo que nos recomienda. Saque cuentas y debe darle a su cultivo forrajero por lo menos 90 días de humedad para que termine su ciclo de crecimiento o se establezca como corresponde, ¿ya? Importantísimo. Siembras tardías son de riesgo para que ese cultivo alcance o llegue a un buen establecimiento. Son recomendaciones. ¿Qué errores de repente pudiéramos cometer, miren, cuando hacemos la siembra?
que elijamos un material que no se adecua al tipo de fertilidad del suelo. Puede darse, por ahí no está el suelo bien preparado y nosotros no le tiramos pelota al factor. Así que esto, por ejemplo, con el tema del factor, aplicando el factor y el valor cultural, lo corregimos o lo controlamos. Lo mismo en este caso, ¿no? Quiere decir que el terreno está deficiente y tendríamos que tomar en cuenta que cuando elijamos el factor, le demos esa condición de suelo, ¿no? Importante. Esto sí es fundamental, ¿no? Y miren, siembra muy profunda, por acá tengo una figurita, esta. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de que siembren sus macetas o sus bolsas con las colecciones? Les decía, no se olviden que la semilla, cualquier semilla, debe ser enterrada a 2,5 veces, máximo 3 veces su diámetro, Entonces, aquí vemos, este es un braquiaria, está ahí ya la semillita que germinó, está formando raíz y está arriba la parte vegetativa y miren la primera hoja. Sin embargo, se nota fortaleza, no se nota vigor. Pero al otro lado, al lado derecho mío, vemos de que esta semilla ha sido enterrada demasiado profunda y eso hace de que tenga que haber invertido toda su energía en tratar de salir a nivel del suelo con muy poca raíz y miren, deformada, en otras palabras uno dice, ¿no? Debilucha, y eso no es correcto, porque ¿será que tiene futuro esta planta? ¿Será que va a formar otras plantas, va a macollar y demás? Parecería que no, ¿eh? Entonces, la siembra hay que controlar, ¿ya? Por eso dice, controlemos la siembra para que no estemos perdiendo material. La siembra profunda puede ser una falencia. Y otros casos, ¿no? Por ahí ustedes saben cuando la semilla es muy buena y no queremos que haya demasiada densidad, por ahí podemos mezclarla incluso con acerrín para darle mayor densidad y mejor distribución. Por ahí de repente no usar un material correcto para mezclar puede crear problemas. Ya lo dijimos, miren, siembra en épocas inadecuadas es cuando nosotros por ahí sembramos sin asegurarnos de que esa semilla tenga por lo menos esos 90 días con humedad. Hay que saber que esos materiales pueden tener algunas plagas y hay que conocer si en la zona están o no están presentes determinados problemas. También el tema de mucha presencia de malezas, ¿no? Dependiendo de cómo estaba originalmente el suelo, puede tener su influencia y nosotros deberíamos planificar, hacer el control respectivo. La tasa de siembra insuficiente, ya saben, lo corregimos usando el factor, usando el valor cultural. Lo mismo que el hecho de semillas de mala calidad, no importa, ¿no? Si nosotros aplicamos el factor y el valor cultural, puede que nos diga, usted sabe qué, de esta semilla con bajo valor cultural, va a tener que poner 20 kilos. Bueno, pongo 20 y me aseguro que haya, si fuera braquiaria o urocloa, me aseguro que haya fácilmente de 15 a 20 individuos por metro cuadrado, aunque tenga que echar mucha semilla, ¿no? Y digo semilla entre comillas porque quiere decir que hay mucha basura, ¿no? ¿Qué otros problemas? No es bueno, alguna gente cree que con rastrear, pulverizar mejor el suelo, va a conseguir mejores resultados. Eso no es cierto porque cuando lo removemos demasiado, cualquier chilche le genera costra encima y eso puede limitarnos la salida de las plantitas, ¿no? No hay que olvidarse que son plantas bien finitas, pequeñas y tienen que salir hacia la superficie. Entonces, esto no es conveniente.
También nos dicen, si siembra al voleo es mejor para semillas muy chicas, sin embargo es bueno pasarle un rodillo por encima porque más aún en nuestra zona donde hay mucho viento, probablemente arrastre semillas, o también están las hormigas o cepes y demás, que hay algunas especies que se llevan esos materiales y nos dejan sin semilla en el potrero. Yo solamente mencionar aquí, miren, un compactador ecológico, diríamos, ¿no? Que funciona muy bien, puede ser útil. Las formas de siembra, hay muchas formas de siembra, por ejemplo, al voleo, que puede ser manual, hay también maquinitas para hacer ese trabajo. Algunos usan matracas, punzón, en el caso de siembras manuales, ¿no? ¿Qué quiere decir? A veces, ¿no? Las limitaciones de disponer de equipamiento nos obliga a tener que tomar medidas que nos ayuden a hacer el mismo trabajo de la mejor forma posible. Las desventajas se tarda más, pues, ¿no? Y a veces la distribución no es homogénea como uno quisiera. El mecanizado, que ya saben, se refiere a hacerlo con sembradoras, sin embargo, las sembradoras hay que regular. ¿Qué quiere decir? Donde tengo esta sembradora, por ejemplo, que tiene 6 salidas, uno diría, ¿y cómo yo voy a calcular que me deje o me ponga 6 kilos por hectárea? De hecho, que hay herramientas para hacerlo y no es más que regular la salida, ¿no? De cada sembradora. O sea, se pone semilla, ustedes pueden regular 2 para luego estandarizar con todas. Se pone semilla, se marca una línea y se hace caminar al tractor derramando semilla para ir midiendo en 5 metros, a ver, y se pone bolsitas de nylon en la salida de los orificios para ver que avance 5 metros, a ver cuánto de semilla cayó y se hace una relación de largo por ancho y demás, ¿no? Eso nos puede de repente requerir una hora para hacer la regulación, pero al final vale la pena porque estamos asegurando sembrar la cantidad correcta, ¿no? Por último, la siembra aérea. Uno dice, ¿cómo? La siembra aérea básicamente es esa. Y de hecho, como pueden ver ustedes aquí, si se fijan, en este cuadrito, miren, la siembra aérea es la que tiene el valor más alto respecto al factor, o sea que esto nos va a significar que cuando se hace siembra aérea siempre se requiere más semilla que cualquiera de estas otras formas de sembrar, ¿ya? Por eso son valores más altos. Y uno dice, ¿por qué? ¿No es cierto? Comprenderán que en la siembra aérea es más riesgoso perder cantidad de semilla, porque el avión está en altura y ustedes comprenden también de que hay viento en diferentes direcciones, así que incluso eso es bueno saber al momento de hacer la siembra. Si hay viento fuerte, no pudiéramos sembrar bien. Entonces, que no haya viento está medio difícil, ¿no? Más aún en la llanura cruceña, diríamos. Pero sí es viable regular la altitud a la que va a ir el avión con la sembradora y también la velocidad que el mismo avión tiene que tomar. De cualquier manera, hay un porcentaje mayor de pérdida. Por eso es que se usa, diríamos, dentro de las tablas un valor más alto. Otras formas de establecer, ya saben, es plantando material vegetativo. Mire, pasto estrella, Tifton, Bermuda, pasto alemán, mútica, la cañuela y demás. Están los pastos de corte que los hacemos por tallos, incluyendo la caña de azúcar.
Y ahí, no sé si tienen otras dudas, por favor, adelante, pregunten. Es un tema muy, muy diverso. ¿Ninguna consulta? Parece que se fueron a la siesta ustedes. No, Bueno, o entendieron todo o no entendieron nada, entonces, ¿no? Dice